Presenta en favor de la humanidad y por su liberación consciencial. El desgobierno boliviano, al igual que el venezolano, reniega del capitalismo, aunque ambos son socios de sus intereses. El poderío colonialista en Bolivia, con la experta voracidad de la avasalladora minería andina, que a la vez es un simple disfraz que oculta su real origen foráneo, permanece secularmente intacto, reforzado y pertrechado, angurriento e insaciable con cada nuevo gobierno delincuencial que se apodera del país, sigue no solo vigente sino que en su mayor auge, aprovechando la ingenua docilidad de las 34 etnias explotadas y sometidas de la Gran Occitania, que se halla de facto avasallada en su extenso y rico territorio amazónico por una sistemática conjura antipatriótica solapada por la ignorancia y rapiña constituidas en gobierno desde los inicios mismos de la República en 1825. Para quienes aún desconocen las tropelías de los agentes del magnate ultraamericano George Soros en Bolivia, que es uno de los más grandes capitalistas del mundo, merced a intervenir dolosamente donde exacerba sus intereses introduciéndose subrepticiamente en extrañas posesiones mineras a nivel global, corrompiendo partidos políticos y gobiernos serviles donde puede, son todos aquellos que hábilmente se fueron infiltrando en los grupos étnicos en Bolivia, mayormente desde la década de los 80, y para citar solo a tres de los principales títeres de tal dominio, cito a Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Sacha Llorenti, para que se den cuenta del real poder que ostentan estos intocables del masismo, a los que nadie se les puede enfrentar, ni el propio despistado cómplice Evo Morales Ayma, quien mayormente absorbe su tiempo en atender al sindicato cocalero del Chapare, siendo su vitalicio presidente. Abrirán los ojos los ciegos y dormidos para comprender la magnitud de la estafa que sufre el vapuleado país nuestro, merecedor de mejor destino, que por ahora permanece acorralado por toda la criminal corrupción de los pluridelincuentes que explotan la credulidad nacional. Para una simple pero contundente prueba de lo que digo, pido por favor que se tomen la paciencia de leer la siguiente nota denuncia que escribe valientemente el periodista Wilson García Mérida en el periódico digital Sol de Pando, del cual es su dinámico director. La verdadera belleza que es interior no requiere de maquillajes. La verdadera belleza proviene del alma y irradia sus gratos encantos luminosamente, sin requerir retoques exteriores, que mayormente distorsionan y disminuyen tal don natural. Mientras que aún el mejor de los maquillajes no podría esconder el desorden interior que delata la fealdad infrapsíquica que ninguna forma humanamente atractiva puede artificiosamente disimular. El decir y hacer valeroso y altruista revela la nobleza de un auténtico cristificado. La verdadera nobleza que emana natural y fluida de un auténtico cristificado, no proviene de un desfasado linaje cortesano, sino que, inmejorable e inconfundible, es clara manifestación de una singular genética de eterna casta procedencia. Quien en Dios confía y paciente espera su infinita misericordia, nada realmente digno le será negado. De Dios provenimos y hacia su sagrada presencia vamos, y todo cuanto tenemos, de su misericordia procede. Todos los días y a cada instante seamos agradecidos por mantenernos en su gracia y amor. Hagamos de nuestra purificación cotidiana, la manera práctica, sencilla e inmediata de constituirnos el milagro viviente de la misericordia divina. ¿Cómo no amar y de forma intensa y verdadera a quien a cada instante nos brinda el aliento de la vida y la felicidad de experimentarlo? Cuando triunfe el amor en verdad y gracia, se experimentará el gozo de auténtica paz y armonía. Cuando el amor triunfe de verdad al interior del ser humano, se descartará por inapropiado el pretender confundirlo o asociarlo con cualquier forma de dominio o poder terrenal, toda vez que tal supremo sentimiento que enaltece al máximo a quien realmente lo experimenta, contiene los encantos y deleites que conjunta, en un ámbito de dulzura plena y éxtasis magnificente, a lo pasajero con lo eterno, a la materia con el espíritu, o dicho con total claridad, la pareja que actualmente yace seccionada o dividida hombre y mujer por su genética depauperada, transcurriendo su devenir existencial hacia la inevitable muerte, puede lograr con el rescate de la palabra perdida que es la clave del código original, el alumbramiento cósmico trascendental de ese ultramutante varona, volviendo nuevamente a ser uno con el manifestado del absoluto. Feliz Día del Niño es el augurio que envío amoroso a los castos inocentes e infantes de todo el mundo. Con el niño Dios activo que todo cristificante lleva en su interior como guía de un superior destino ejecutado en dinámico servicio a favor de la humanidad, rescatemos todos en la tierra esa potestad de renacer en el Belén íntimo, para lograr festejar con los infantes de cualquier edad en este día consagrado a la niñez, esa gracia y pureza que nos retorna victoriosos al seno de nuestro amado Creador. Envío mi amoroso abrazo en especial a mis actuales 10 nietecitos y mi hasta ahora primera y única bisnietita.
¿Sucumbiremos ante el terror del mal reinante o emergeremos triunfales rescatando el bien y la paz que en dignidad extrañamos? Vale la pena y urge difundir activamente el revelador contenido del enlace siguiente para concienciar, mediante un excelente ejemplo de patriotismo, valor, legalidad y humanismo, insuflando la rebeldía del pueblo hacia la reconquista legal de la idoneidad democrática, en Venezuela, Bolivia, o donde quiera que se haya conculcado la imprescindible libertad y la irreemplazable dignidad de la justicia, porque si no hay posibilidad de condenar abiertamente el pésimo ejercicio de poder constituido en desgobierno, intentando corregirlo o defenestrarlo de acuerdo a la Constitución y las leyes vigentes, entonces, ¿para qué sirve la democracia? ¿Qué valor tiene el voto en las elecciones? Donde se difuminaron la libertad y la justicia, por favorecer la corrupción, los crímenes y los vicios. Estaremos a tiempo aún de recuperar la paz y la armonía social actuando con precisa valerosa acción de repulsa ante el mal e incapacidad imperante en los agraviarios desgobiernos hoy aparecidos como hongos venenosos en el grotesco socialismo del siglo XXI. ¿Sucumbiremos ante el mal o emergeremos triunfales rescatando el bien extrañado? La falta de auténtica acción revolucionaria para contrarrestar el mal reinante alienta el hegemónico dominio de las tinieblas. La falta de acción revolucionaria que debería llevarse a cabo efectiva e inmediatamente para contrarrestar el mal reinante es resultado de la cobardía, indiferencia, pereza y pésima voluntad de quienes estarían llamados a enfrentarlo, constituyendo lamentable lastre que contrasta con la agilidad temeraria, persistente y progresiva de quienes obstinadamente se esmeran en cometer sus horrendos vicios y atropellador dominio, el que sin límites ni frenos, ya abarca en abrumadora hegemonía todos los ámbitos del quehacer humano. De último momento. Nicolás Maduro, desesperado ante el alud de incontenibles protestas ciudadanas por la incapacidad para dar soluciones prácticas a los urgentes requerimientos de los venezolanos cada vez más empobrecidos y postergados, conforma milicias armadas inconstitucionales para defender su desgobierno, por el creciente temor de levantamientos en los cuarteles militares que se plegarían al clamor popular que cada vez es más vehemente ante los abusos e ilegalidad que sin freno comete el chavo madurismo. Sin perder tiempo y energías consumiendo existencias, iniciemos la obra sacra recuperando el tesoro del íntimo Venezuela. Iniciándose el período de la Semana Divina en recordación de la portentosa obra llevada a cabo por Jesús el Cristo como Hijo de Dios entre los hombres y real divinidad componente de la Sacratísima Trinidad del Absoluto, con inmenso amor por la humanidad y con inmensa fe en su redención, justo ahora cuando se aceleran los acontecimientos que clarifican los momentos definitorios que experimentamos en la Tierra y en los cosmos, cuando deben aprovecharse sabiamente las oportunidades estelares presentes para acceder finalmente al reino de los cielos, entrego ahora 5 textos de mi revelación escrita, impresa y difundida hace ya 20 años respecto al Evangelio de Tomás, para que de una vez, quienes anhelantes de contactar la realidad del Altísimo, encontrando la nutrición sólida que los consolide espiritualmente más allá de toda teoría, puedan ahora comprobar en sí mismos la palpable mutación de sus naturalezas purificadas, en apoteósica e íntima cristificación. Evangelios gnóstico esenios de Nada María. El Evangelio según Tomás, texto original. 108. Jesús dijo: aquel que bebe de mi boca, será como yo, y también yo seré él, y lo que estaba oculto le será revelado de revelación. Quien bebe leal y pacientemente de la sagrada copa, aún sabiendo que tienen muchos amargos sabores mismos que deben sorberse en un tiempo prácticamente inacabable, se convierte por derecho propio en un Cristo viviente, un resurrecto, él mismo, y ante quien no existe nada oculto que no tenga autoridad para revelar. Texto original. 109. Jesús dijo: el reino es semejante a un hombre que poseía en su campo un tesoro oculto que él no conocía. A su muerte, quedó el campo en poder del hijo, mas, al no conocer nada al respecto, lo vendió. El que lo compró llegó decidido a trabajar, y arando el campo descubrió el tesoro, disponiendo luego el dinero a su antojo de revelación. El reino de los cielos se encuentra al interior del hombre, mas, la gran mayoría de los humanos mueren sin descubrirlo. La divinidad entonces brinda una secuencia casi interminable de oportunidades mediante los 3000 ciclos de 108 existencias cada uno, posibilidades que se desperdician irresponsablemente, hasta que al fin llega el arrojado laborante, adquiere con el sacrificio de su trabajo la tierra filosofal y empleándola, herramienta apropiada, hará con entusiasmo en el arca del sacro oficio hasta que reluce su tesoro, y que ahora dispondrá merced a una suprema voluntad de servicio. Texto original. 110. Jesús dijo:
Aquel que encontró el mundo y se volvió rico, que renuncia al mundo de velación. Quien en medio del mundo adquirió riquezas materiales, que casi siempre son el resultado de atropellar y desconocer la dignidad y el derecho de los demás, si quiere alcanzar el derecho de ingreso a la iniciación, en íntima contrición y para purgar sus hierros, debe apartarse radicalmente de las hipnóticas ilusiones de este mundo, concentrando todas sus energías para encontrar al ser. Texto original. 111 Jehú dijo: los cielos se volvieron como la tierra ante vosotros, puesto que sois nacidos del viviente, por lo cual no veréis muerte ni sufriréis temor. Y añadió Jehú: aquel que se encuentra a sí mismo, está por encima del mundo de creación. Los misterios de los cielos se descubren plenamente ante el iniciado que es nacido de nuevo, tornándose su materia receptora del Cristo viviente, por lo cual es imbatible ante las garras del temor o la muerte. Quien arriba a la autorrealización, es de verdad, estando por sobre todas las inquietudes que corresponden al mundo, siendo ante sus requerimientos totalmente aprehensible y expedito el tesoro del reino. Texto original. 112 Jehú dijo: miserable es la carne que depende del alma. Miserable es el alma que depende de la carne de velación. Miserable se siente el adepto que depende de las pasiones del alma humana, que jamás se satisface, envuelta como se halla en el mundo de las ilusiones. Así como lamentable es el estado del alma evolucionada que vuelve a depender de las visiones carnales. Aceptemos el convite crístico de volver al reino divino saneados como niños con el renacer místico. Felicidades a todos los seres en la tierra, quienes sin importar su edad o género, se sienten niños todos los días, siendo imaginativos, puros, libres, felices, sanos, bellos, inocentes, toda vez que el mundo está lleno de medio hombres, o peor aún, infrahumanos, al haberse descarriado como adultos en insaciables adúlteros y pestilentes viciosos, transgrediendo las leyes divinas, aunque camuflados de religiosos y píos, hipócritas se pavonean con estrafalarias vestimentas, extravagantes aromas, llamativos pendientes y horrorosos tatuajes, concurriendo tentadores y frívolos ante la mórbida expectación de congregaciones pseudo-espirituales. Ni pobres ni marginales, seamos la insurgencia constituyente de un mundo de equidad, libertad y justicia, basados en real amor. En el mundo materialista en el cual vivimos, lastimosamente reinan por doquier la inequidad y la injusticia entre tantas atrabiliarias formas de dominio que aún permanecen intactas en la tierra a falta de una auténtica y clara acción revolucionaria de espiritualidad trascendente mediante la cual los terrícolas pudieran llegar a regenerarse, modificando su infernal naturaleza decadente. Se hace oportuno ahora decir de modo categórico y contundente que no hay propiamente regiones marginales en la geografía terrestre, sino zonas que se mantienen marginadas de progreso, cultura y civilización debido al egoísmo de etnias ensoberbecidas con el transitorio poder que irracionalmente ostentan. Tampoco existen regiones definitivamente pobres, sino zonas lastimosamente empobrecidas, sufriendo el persistente saqueo de sus ingentes riquezas naturales que voraces e insaciables ejecutan entes endemoniados, carentes de racional humanidad. Extirpemos las infiltraciones egoicas de la psiquis, recuperando la condición de verdaderos hombres. Toda persona que se halla agobiada por las angustias existenciales, mismas que pareciera que se multiplican y extienden a lo largo y penoso de una insufrible vida, y que pareciera nunca tener fin, es hora oportuna de que llegue a saber que sí se puede salir de tal pesadilla, extirpando todas y cada una de las infiltraciones egoicas introducidas en la psiquis, recuperando de este modo trascendental y revolucionario, además de la indispensable capacidad de ser feliz en verdad, la extrañada condición de hombre real. Todo hogar sostenido por el amor y la espiritualidad es seguro escenario de triunfo, salud y digna prosperidad. Lo ideal para que se suscite favorablemente el amor digno en las relaciones entre una pareja, sean enamorados, comprometidos o ya casados, es que siempre se sostengan y se apropien ambos, de modo respetuoso, sensato, tolerante y paciente, de la experiencia directa con elevados principios de moralidad y decencia que hayan sido sabiamente inculcados y concienciados desde el hogar, provenientes de padres responsables basados en auténtica espiritualidad e inquebrantable fe en Dios. Descontaminemos el espacio interior que admite la gloriosa encarnación del ser real. La conciencia que es el ser íntimo de cada uno de nos, siendo divinidad eterna y omnisciente, no se crea ni se despierta, pues se conserva de modo latente y potencial interiormente, y que suele darnos ráfagas de su sagrada presencia para alentarnos, protegernos y guiarnos en la existencia, siendo menester para merecer que nuestra naturaleza la manifieste y exprese de modo real, preciso y contundente, limpiar de egos las cavernas infrapsíquicas de la condición humana caída, que hacen inadecuado, impropio y contaminado el espacio que
ya debidamente purificado se habilita para su gloriosa encarnación. Que nuestra mente cristificada realice prodigios milagrosos reparando el mal desastroso que por doquier campea. Las mentes superiores, esto es, cristificadas, concretan sus nobles ideales, realizando eventos trascendentes, que aunque no sean percibidos, pues no buscan publicitarse, benefician sin jactancia alguna a las grandes mayorías que requieren salir de la miseria, el dolor y las enfermedades, tanto del alma como del cuerpo. Permitamos que las aguas de Cristo vivo, purifiquen nuestros cuerpos, mentes y almas. Las aguas cristificantes que generosamente purifican cuerpos, mentes y almas, extirpando poderosamente las raíces del mal entroncadas en la infrapsiquis humana, constituyen auténtica luz y no solo un pálido reflejo, ya que al actuar idóneamente, baten y abaten con fulgor fulminante a las mánidas, soterradas y sutiles tinieblas. Constituyamos sazonado y fructífero pan de vida, antes que ser amorfa masa hierba y cruda. Las masas amorfas, carentes de iniciación, férreamente condensadas o aglutinadas por intereses meramente oportunistas e inmediatistas, son las mismas que siempre, tanto hoy como ayer, y con seguridad también mañana, en un momento dado de popularidad, festivamente baten palmas y perfuman el piso acompañando el paso del triunfador. Pero tan luego las condiciones cambian, con ardor y vehemencia constituyen el coro vocinglero que clama martirio y muerte contra quien antes les había brindado amor, salud y vida. Eso sin embargo es común y normal en un mundo constituido por la seria ansiedad de materialismo. Causa no obstante gran estupor, la insólita actitud de quienes habiendo recibido directamente y del entorno más cercano los beneficios milagrosos que transformaron sus vidas, en los momentos de crisis cuando las tentaciones y tormentos acosan bestialmente, son los que peor traicionan, niegan, se esconden y huyen, teniendo las consecuencias de sufrir el desatado terror que imponen salvajemente las tinieblas, en claro odio al amor y la luz. Que nuestra realidad divina fluya cristalina y radiante, beneficiando con amor a todo cuanto nos rodea. La auténtica felicidad, que no es fingida, ni interesada, convenida, concordante o asimilable con situaciones u ocurrencias exteriores, es un estado de real paz, armonía, gracia y gozo interior, que fluye poderosa de modo natural, como agua cristalina y radiante desde el inagotable manantial del alma que ha sido unida a su realidad divina. Escrito por mi ser hace 4 años, transcrito nuevamente hace 3, y rememorado hoy en el 2014 con su valía eterna. Invito a quienes les pueda interesar, a adentrarse en el clemente eterno amor de Cristo viviente para poder gozar de sus gloriosos beneficios aquí en la tierra, aprovechando las claves que nos legó el gran Kabir de Galilea, con su ejemplar vida, dolorosa pasión, simbólica muerte, excelsa resurrección y apoteósica ascensión. Mensaje de Pascua Purificatoria año 17 de la nueva era acuaria. Supliquemos a Cristo vivo que lave nuestras culpas. Como todos los años, desde hace ya más de 20 siglos, la adormecida humanidad se complace en seguir crucificando a Cristo, no solo durante una determinada semana del calendario anual cuando se repite la consabida celebración pascual, y en cuya recordación apenas son escasas horas, cuando se verifica una ligera tendencia a la sincera contrición, sino que, lamentablemente, la degradada psique humana, sigue hipnotizada dejándose arrastrar por el incesante morbo de proferir a Cristo las más tremendas afrentas, pues ya no solo se trata de un simbolismo rememorativo del histórico Jesús, que padece el más cruel e insensato tormento de su pasión que le infringen los mandos terrenales representados en la falsa religiosidad y el fugaz como cambiante dominio del poder material, cuanto la ofensa y crimen que de instante en instante se cometen contra la naturaleza del Cristo que llevamos todos en nuestro interior. Es triste y lamentable la inconducta de la humanidad que se halla recluida, atrapada e hipnotizada en esta especie de burbuja purgatorial, la cual se desenvuelve en una era y espacio que es un no tiempo y dimensión degradados, y en cuya prisión somos sometidos a tormentosos padecimientos, como consecuencia de los gruesos errores cometidos en tiempos idos, y magnificados en el presente por la reincidencia indolente de cada uno de los tropiezos karmáticos que se cargan inevitablemente como sellos del destino que inexorablemente se deben de cumplir en relación directa de causa y efecto, o lo que es lo mismo, la ley del talión. Empero, no debe perderse la esperanza de que la misericordia divina es todopoderosa y está siempre dispuesta a redimirnos de esa cadena casi interminable de sufrimientos, pues el perdón es la gloriosa herencia celestial de Dios Padre Madre transmitida a la humanidad en los infinitos espacios de la creación, mediante la obra portentosa cumplida aquí en la tierra por ese ser maravilloso Jesús el Cristo, quien con su vida, pasión, muerte y resurrección, desde que exhaló el último aliento como humano en la cruz, nos entregó la certeza de la auténtica
auténtica liberación de tamaño encadenamiento en el pecado, al revelarnos abiertamente los sagrados y hasta entonces indecibles misterios de la piedra viva, cuyos símbolos y arte regio, los mortales no son susceptibles de entender, menos aún de practicar y peor aún de realizar a plenitud. Muchos son quienes se consuelan y hasta quedan satisfechos con la simple alegoría que en bellas metáforas se transmiten de las claves contenidas en el Koan Inra, y consecuentemente se hallan incapacitados de penetrar el noumeno de transformar en obra materializada en el físico, y mediante el sagrado Eroar, esto es con hechos voluntarios, conscientes y constantes, ejecutando la mutación de plomo en oro, para lograr hacer girar la rueda del movimiento perpetuo con la integradora, consustanciándose Dios en el hombre, mediante el Hijo de nuestras obras o nuestro inmortal Sol, Inti. Pero es claro que cada cual debe desentrañar por sí mismo, todos y cada uno de los pasos en las 14 estaciones de la gran obra, la correspondiente significación que debe ejecutarse íntimamente y así descubrir que no basta, Pedro, el conocimiento de la obra, para culminar la trascendencia de la iglesia particularizada, sino que hace falta revivir con Pablo de Tarso esa acción inexcusable que descubre la ceguera y la trasciende con sabiduría, cuando logra que la piedra viva emita el verbo, esto es que hable, piedra, hablo parla, y sea capaz como valiente de emprender la senda del filo de la navaja, de la cruz, Arsosar, cuya esencia es generar con Juan, el verbo de Owens, el génesis de la propia recreación. De otro modo, continuar con los terribles hierros que acarrean los infernales inventos humanos que pretenden corregirle la plana al creador, con la implantación del abusivo como degenerado celibato, que cercena la naturaleza humana, queriéndola circunscribir a los caprichosos desvíos de la infrasexualidad, ha dado en los tiempos corridos entre los últimos 17 siglos vigentes hasta ahora, del imperio materialista dominando a la otrora iglesia de la universalidad desde el fatídico concilio de Nicea, y así ha llegado el momento cuando no puede más esconder las aberraciones que se suscitan hiperbólicamente a su interior, cuando sus más elevadas jerarquías, se hallan involucradas en los más execrables crímenes como consecuencia de ese dique que en mala hora, y tal vez con muy buenas intenciones, se quiso imponer a la naturaleza humana. Es por esta situación que a quienes en verdad busquen perdón por los pecados cometidos, tienen aquí a la mano de forma totalmente clara y práctica, una extraordinaria e incalculable oportunidad con la relevancia y solemnidad del caso, para poder ejecutar con verdadera devoción, fe y esperanza, el solemne oficio del lavatorio de pies, el mismo que permite con su simbolismo llevado a cabo con integridad y auténtica castidad, recibir del Cristo íntimo ese portentoso obsequio celestial, cuando merced a ser tratadas las zonas terminales enclaustradas en la planta de los pies, se obtiene de modo muy real la purificación de la región genital de hombres y mujeres de buena voluntad que luego acepten de la Magdala íntima, sellar con oro puro de la suprema alquimia el triunfal regreso a la patria del Altísimo donde se halla nuestro primigenio origen y donde reina la eterna felicidad. Amor y sabiduría sean siempre entre vosotros. VMK. El Tábano es dado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sede suprema itinerante de la Sagrada Igeón, a horas 14 del jueves divino del año 17 de la nueva era acuaria, signado en el calendario común como abril 1 del año 2010. Gracias por su paciente y generosa atención. Venerable Maestro Kumarásico, Arcaón Zanoni Zitluz. El Tábano. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor.